Vino Nuevo con el pastor Reinaldo Salazar. Sigamos adelante, vaya al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 9 al 13. Aquí hay una amonestación de parte de Dios. Vea lo que dice la escritura. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas, ¿cómo las califica? No rectas contra Jehová su Dios. ¿Cómo? Edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. E hicieron cosas muy malas a causa de la idolatría, para provocar a ira a Jehová. Verso 12. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová entonces amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciéndoles: volveos de vuestros, ¿cómo los llama? Malos caminos. Me detengo. Entonces, señoras y señores, cualquier expresión idolátrica es un mal camino. ¿Puedo oír un amén? Se los vuelvo a decir: cualquier expresión idolátrica es un mal camino, y Dios nos amonesta sobre esto. En otras palabras, señoras y señores, no hay beneplácito, no hay sonrisa, no hay apoyo, no hay aplauso de parte de Dios cuando nosotros, los seres humanos, tenemos esa tendencia idolátrica a buscar algo o a alguien que sea natural, que nos dé la sensación de un Dios. Eso el Señor lo llama, es un camino no recto, es un mal camino. Leo de nuevo verso 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. O sea, Dios usa personas como esta enseñanza. Dios usa personas como esta noche, como este programa de radio o de televisión, para decirle a alguien: no es mi plan, no es mi voluntad, no es mi deseo que usted confíe en algo natural. ¿Alguien me está oyendo? No es el plan de Dios que depositemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra vida en un chunche, en un tiliche, en una estatua, en una imagen. Me gustaría un mejor amén. Sigamos, vaya al Salmo 97, por favor. Salmo 97, verso 7. Dice el Salmo 97, 7: avergüéncense. ¿Quiénes se deben de avergonzar? Todos los que sirven. ¿A quién? A las imágenes de talla. Los que se glorían. ¿Los que se glorían en qué? En los ídolos. Pon atención acá. Dios está diciendo: esto debería de ser causa de mucha vergüenza. Debería de ser causa de avergonzarse, descubrir que han depositado su servicio y su confianza en una imagen de talla y se han gloriado en un ídolo. Dios dice: gloriarse en un ídolo, servir a una imagen de talla, confiar en esto debe de ser motivo de vergüenza. Ojo ahora, déjeme resumírselo, porque Dios viene en todo el Antiguo Testamento diciéndole al pueblo de Israel: no hagan ídolos.
Les amonesto a que no lo hagan. No hagan imágenes de talla, no hagan imágenes, estatuas de esto, no confíen en piedras pintadas. Dios lo viene diciendo. ¿Puedo oír un amén? O sea, es un mensaje permanente en el Antiguo Testamento. Ojo ahora, cualquiera puede decir en una lectura muy superficial de la Escritura, y puede decir, bueno, es que eso era un problema del Antiguo Testamento, no de nosotros los cristianos. Pon atención ahora, porque el problema se agrava con los cristianos. Porque los cristianos, tanto del Nuevo Testamento como los que hasta el día de hoy decimos ser cristianos, estamos sometidos a una sociedad que sigue siendo politeísta, que sigue siendo idolátrica, que sigue buscando imágenes. ¿Alguien me está oyendo? O sea, hemos llegado al colmo de rogarle, entre comillas, a la mamá que se murió. Y llegamos a decir, bueno, mi papá se murió, pero desde el cielo me está viendo y me está acompañando y Él me ayuda. O sea, ¿por qué llegamos a ese nivel? Por la ignorancia. ¿Alguien me está oyendo? No juzguemos a nadie por la idolatría. Entendamos que muchos de nosotros hemos estado ahí, aún en idolatría abstracta, por la ignorancia. ¿Alguien me está oyendo? Vaya al Nuevo Testamento, por favor, al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 15, verso 19. ¿Lo tienen? Hechos 15, verso 19 y 20. Dice la Escritura: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Los gentiles, recuerde que son los pueblos que no son el pueblo judío. Vuelvo a leer verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. ¿A cuáles gentiles? Que se convierten ¿a quién? A Dios, al Dios verdadero. Verso 20. Sino que se les escriba que se aparten. ¿De qué deben de apartarse? De las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Usted está leyendo el capítulo 15, donde se celebra, hermana y hermano, el primer congreso del liderazgo cristiano. El capítulo 15 es el primer concilio de apóstoles, de profetas, de pastores, de maestros, de creyentes, de ancianos, los primeros que el Señor fundó. En el capítulo 15 tenían un problema entre judíos y gentiles. Hay muchos gentiles convirtiéndose. Se supone que los judíos no eran idólatras, no eran politeístas, pero los gentiles sí. Cuando ellos se convierten, los líderes de la iglesia dicen, bueno, hemos decidido, y a mí me parece, dice Jacob, el pastor de la iglesia en Jerusalén, dice, a mí me parece que a los gentiles simple y sencillamente no se les debe de inquietar, a esos que se han convertido a Dios. Y en el verso 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Amén, iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo acá el Espíritu Santo? Está diciendo que lo único que hay que decirle al recién convertido, al creyente, es, mire, ya que se volvió a Dios, ahora tome la decisión de renunciar a todo tipo de idolatría. No permita que su vida, ojo lo que dice el verso 20, la segunda parte, contaminaciones de los ídolos. O sea, que la idolatría nos contamina. ¿Alguien me está oyendo? Cuando en tu corazón hay idolatría, hay una contaminación que viene sobre tu vida. Y necesitamos comprender, la primera decisión, la primera doctrina del primer concilio cristiano era: los cristianos deben de apartarse de la contaminación de los ídolos. Vea por favor en ese mismo capítulo, versículo 29, versículo 28 y versículo 29, lo leo. Porque ha parecido bien, ¿a quién le ha parecido bien? Al Espíritu Santo y a nosotros los apóstoles, no imponieron ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis. ¿De qué deben de abstenerse? De lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogados, de fornicación, de las cuales cosas os guardaréis, bien haréis
para pasadlo bien. Ojo ahora, ¿por qué de los sacrificados los ídolos? Porque acostumbraban en el contexto de los primeros cristianos que cada ídolo que se levantaban, los que ejercían el sacerdocio para ese ídolo hacían sacrificios, o había alimentos que los dedicaban a esos ídolos. Y ya he enseñado que detrás de cada ídolo hay un demonio. O sea, la idolatría tiene su origen en los demonios. ¿Alguien me está oyendo? Entonces, cuando esta gente dedicaba los alimentos, a quien menos se lo está dedicando es al ídolo, sino al demonio que está detrás del ídolo. Entonces traían la comida después de dedicársela y hacían un banquete. Y los cristianos participaban de eso. Entonces el consejo apostólico es: miren, no se contaminen con los ídolos, pero tampoco coman de lo sacrificado a los ídolos, porque se están contaminando. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Sigamos adelante. Primera de Corintios 10. Primera carta de Corintios capítulo 10, verso 14. Dice 1 Corintios 10, 14. Por tanto, es el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Corinto. Por tanto, amados míos, ¿qué les dice? Huid, apartaos, salgan corriendo. ¿De qué? De la idolatría. ¿Alguien está leyendo la Biblia? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos comprender? Identifiquemos, señoras y señores, identifiquemos dónde hay un ídolo. La semana pasada hablaba de Gedeón, ¿se acuerdan? Y Gedeón se acostumbró a que en su casa y en su familia estuviera Dagón, estuvieran una serie de dioses. Era normal, llegaba a la casa, era la casa de su papá, llegaba, desayunaba, ahí estaban los dioses por todo lado, los ídolos por todo lado. Se acostumbró mentalmente a eso. Cuando Gedeón está sacudiendo el trigo, se le aparece el ángel y entra en el diálogo. Lo primero que le dice Dios a Gedeón es: hijo, para que yo te use de una manera sobrenatural, necesito en primer lugar que vayas a tu casa, y que cuando vayas a tu casa observes, hagas un análisis de dónde están los ídolos de tu familia, y agarra los ídolos, quiébralos, porque para que yo pueda venir a tu vida y usarte, necesito que rompas con esa contaminación que has heredado de tu familia. Nosotros, señoras y señores, necesitamos hacer un alto en nuestra vida. Los que tienen su libro de oración, siéntense, revísense por todo lado. Revísense como personas, como matrimonio, como familia, como parentela. ¿Qué cosas hay en usted, en su matrimonio, en su familia, en su parentela, que se ha posicionado como parte de una supuesta cultura familiar? Y a lo mejor usted lo ve como algo normal y no es algo normal. Pídale al Espíritu Santo que le abra los ojos, que lo saque de la ignorancia, que le haga ver e identificar qué cosas, qué situaciones son en su vida un instrumento de idolatría, que naturalmente le puedan estar dando a usted una sensación de que no necesito a Dios, para eso tengo esto. No necesito orar, para eso tengo esto. No necesito humillarme, para eso tengo esto. Porque la idolatría te va a estorbar todos los días de tu vida para que tú no puedas orar, para que tú no puedas buscar a Dios. ¿Alguien me está oyendo? Déjeme ir terminando. Vaya a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4 de Primera de Pedro. Capítulo 4, verso 3. Primera de Pedro 4, verso 3 dice: baste ya. ¿Qué es lo que baste ya? El tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, ¿y qué más dice? Y abominables. ¿Cómo lo llama? Abominables idolatrías. Entonces la escritura dice: señores, si ustedes se convirtieron a mí, baste ya, párenle, ya, suficiente.
baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en sus lascivias, orgías, borracheras, y termina diciendo, y abominables idolatrías. Entonces la escritura a nosotros nos está diciendo, uno, como cristianos, la orden apostólica es: no caigan en idolatría, no coman lo sacrificado a los ídolos. Luego sigue diciendo, huyan de la idolatría. Y aquí, baste ya de las abominables idolatrías. Termino en Primera de Juan capítulo 5 y termino esta enseñanza. Primera de Juan 5, verso 21. Primera de Juan 5, verso 21. Es un versículo sumamente corto. ¿Lo tienen? Primera de Juan 5, 21 dice: hijitos, está Juan, el apóstol Juan escribiendo. ¿Qué es lo que dice? Guardaos. ¿De qué hay que guardarse? De los ídolos. Guardarse significa protegerse. Guardarse significa no estar con. Guardarse significa no participar de. ¿Alguien me está oyendo? Póngame atención, por favor, señoras y señores. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios para encontrarnos con el Señor Jesucristo. Amén. Hemos sido llamados a convertirnos, no a convencernos. Hemos sido llamados a convertirnos de las tinieblas a la luz. Amén. Hemos sido llamados a arrepentirnos y a convertirnos de nuestros pecados. Pero también hemos sido llamados a convertirnos de la idolatría. No volvamos más a la idolatría. ¿Puedo oír un amén? En cualquier expresión que ésta se manifieste, abstracta o concreta, el punto es que nosotros que estamos acá, nuestra tarea no es atacar ni dañar personas porque tienen este tipo de ideas, de doctrinas o de prácticas. Nuestra primera responsabilidad para poder tener la autoridad moral y ética es asegurarnos que cada uno de nosotros está viviendo libre de idolatría. ¿Puedo oír un amén? Porque perdemos nuestra autoridad moral, nuestra autoridad espiritual, cuando tratamos de enseñarle a otro, cuando yo mismo todavía guardo ídolos. ¿Sabe qué hizo Raquel, la esposa de Jacob? Resulta que es el primer caso que se registra en la Biblia, en el libro del Génesis. Su papá tenía un montón de diosecillos, de ídolos, y cuando ella se iba con Jacob y toda la familia, ella entró de puntillas donde los tenía, los embolsó, se los llevó, y ahí iba con los ídolos. Mintió al papá, mintió a Jacob y mintió a todo el mundo por los ídolos. ¿Alguien me está oyendo? Cuando usted se trae algún tipo de ídolo en su vida, no se trae solo el ídolo, se trae la abominación, se trae la contaminación y se trae la corrupción que esto genera. Y hasta que usted no rompa con eso, hasta que usted no esté seguro de que usted en su corazón, en su vida, en su hogar, en su familia, está libre de idolatría, usted, hasta que no esté libre, usted no tiene autoridad para decirle a nadie que es idólatra. ¿Puedo oír un amén en este lugar? Señoras y señores, sin fe es imposible agradar a Dios. Póngase de pie, por favor. Gracias por habernos acompañado. Comuníquese al teléfono 506-2221-1991 o al correo templo@raxa.co.cr. Le esperamos en nuestra próxima cita de Vino Nuevo Internacional.